Mateo capítulo 14, versículos del 22 en delante. Los niños pueden ir con Sandra. Mateo capítulo 14, versículo 22 en delante. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque nos has permitido estar aquí para alabar y bendecir tu nombre y aprender más de tu palabra, Señor. Permítenos no salir de la misma manera en que llegamos, sino ser transformados por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tome su lugar. Fíjese que, bueno, yo creo en primera instancia que este pasaje es muy conocido. Es cuando Jesús anda sobre el mar. O como generalmente lo conocemos, cuando Pedro no anda sobre el mar y se cae del mar. En ese momento, bueno, Jesús ya había alimentado a los 5,000, si usted lee más arriba, y más adelante, bueno, la intención de Jesús era que la gente se fuera y luego ir a Bethesda, si no me equivoco, a Betania, perdón. Eso lo leemos en otro de los pasajes paralelos, que sea Juan 6:15. Pero a lo largo de esta historia encontramos generalmente, o lo primero que nos salta a la vista, es ver a Pedro hundiéndose en la mar. Y a Jesús diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso lo dice en los últimos versículos del pasaje. Sin embargo, en primera instancia el pasaje trata de demostrar el señorío de Cristo sobre las condiciones naturales. Si ustedes leen tanto este pasaje como los pasajes paralelos, ya dijimos que es Juan 6:15 en delante y Marcos 6:45 en delante, nos daremos cuenta que en el viento, si ustedes, incluso el versículo 24 dice: ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En otro de los pasajes nos dice que no solo el viento era contrario, sino que había al parecer una tempestad, había bastante viento, y los discípulos estaban esforzando mucho en poder mantener la barca. Y en ese contexto, el sentido del pasaje es que los discípulos volvieran a entender que Jesús era el Hijo de Dios. En Juan, si no me equivoco, dice que ellos aún no entendían lo de la alimentación de las 5,000 personas porque su corazón todavía estaba endurecido. Y aquí en el versículo 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pero también encontramos en el pasaje, como decíamos, a un Pedro que se hunde en la mar y que se hunde particularmente en la tempestad. Vemos a unos discípulos que no identifican al maestro y que lo primero que piensan es que están viendo un fantasma. Y vemos a un Jesús que una y otra vez rescata a uno de sus discípulos y al discípulo más impetuoso que tiene. Pero fundamentalmente vemos lo que yo llamaría un tutorial para andar sobre el mar. Y no quiero que me malentiendan, no es solamente un mar literal, sino también es un mar de tempestad. Generalmente entendemos o aplicamos a nuestra vida estos pasajes como la tempestad de la vida, y eso no es del todo incorrecto, no está del todo mal. Sin embargo, vemos en este pasaje a un Jesús completamente contrario a lo que es Pedro, que es un Jesús que anda sin temor sobre la mar y sobre la tempestad.
Vemos a un Jesús que no pierde la concentración por una tempestad que están dando. Vemos a un Jesús que constantemente es un ejemplo de fe y de conducta a sus discípulos. Y de eso me gustaría hablarle en esta tarde, cómo andar sobre el mar. Y aunque pueda parecer muy extraño, decíamos ahora, hablamos de un mar impetuoso, un mar de tormenta en la vida. Porque constantemente en nuestra vida hay problemas, aunque usted no lo cree, no me diga amén. Constantemente en nuestra vida hay tempestades que nos van azotando y que parece que estamos remando con toda la fuerza y de todas maneras nos vence la tempestad. Y en primera instancia, para andar sobre el mar, es necesario alejarse de las multitudes y acercarse a Dios. Mire el versículo 23, que fue de los primeros que leímos. Despedida la multitud, subió Jesús al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Constantemente vemos en los evangelios que Jesús se aparta de sus discípulos, o a veces lleva a algunos de sus discípulos, pero se apartan, se alejan de la ciudad, se alejan de los grupos grandes de gente, no para tomar el café, no para convivir, sino simple y sencillamente para orar. Y Jesús constantemente lo vemos como un hombre de oración, un hombre que depende completamente de la presencia de Dios en su vida. Incluso inmediatamente después de ser bautizado, se va 40 días y 40 noches al desierto a orar y ayunar. Vemos a un Jesús que no es un Jesús que pretende que todo está bien en su vida, sino es un Jesús que depende única y exclusivamente de la oración. No vive del ojo público, no vive de las expectativas de los demás, no vive del qué van a pensar los demás, sino que vive de una dependencia a Dios. El retiro, en el sentido en el que estamos hablando, el retiro para orar, no es un abandono de la misión, sino es un paso fundamental para sostener esa misión. Es decir, Jesús no se retiraba a orar porque iba a abandonar la misión, sino se retiraba a orar para sostener la misión que Él llevaba. De manera que aun cuando está a punto de ser entregado, Jesús va al huerto a orar. Cuando nosotros queremos caminar sobre la mar, no necesitamos 30 personas que nos sostengan desde la orilla. Ni necesitamos un gran barco. Necesitamos depender de Dios. Este pasaje en particular dice así: estaba allí solo. En otros, como les digo, pasajes paralelos, dice que Jesús estaba solo en la orilla. No había nadie en la orilla. Y los discípulos ya estaban a la mitad del mar o del lago de Galilea. Pero la manera en que lo retrata Mateo es esta: estaba allí solo. Estaba solo orando, estaba solo en la orilla, estaba solo en su camino a llegar a Betania. No hay gente que lo esté vitoreando, no hay gente que lo esté apoyando constantemente, no hay multitudes que estén ahí para decirle que Él es el Hijo de Dios. Está solo. Y hermano, cuando estamos solos, cuando no hay gente alrededor de nosotros, significa que estamos Dios y nosotros, están nuestras convicciones y nosotros. No vamos a depender siempre y no podemos depender siempre de que la gente se acerque y nos diga: yo estoy contigo, yo voy a apoyarte, yo voy a estar para ti. Pero siempre necesitamos y siempre vamos a depender de un Dios que nos diga: yo estoy para ti. No siempre vamos a tener a alguien que nos apoye físicamente, pero siempre va a estar el Señor a nuestro lado, porque así lo prometió.
En la noche no vamos a vernos cobijados por el apoyo de nuestros amigos constantemente. No siempre nos vamos a ver cobijados por la presencia de Dios. Y para andar sobre el mar necesitamos estar conscientes de que la ayuda de la gente es muy buena, pero mi dependencia a Dios es fundamental. Para que yo pueda vivir una vida en victoria sobre las tribulaciones de la vida, sobre los problemas que hay en el día a día, yo necesito depender de Dios y no depender de la gente. Mire, cuando una persona está hospitalizada, es muy bueno que reciba visitas. Ayuda en el ánimo de las personas. Pero al mismo tiempo, cuando una persona está hospitalizada, lo menos que quiere ver es gente. Porque se siente mal, porque está incómodo. Cuando uno incluso se enferma, lo menos que quiere es lidiar con gente. Uno quiere estar en su cama, uno quiere estar descansando, uno no quiere pensar en lo que tiene que hacer. De la misma manera, cuando uno pasa por situaciones complicadas, le ayuda mucho que la gente esté ahí, pero lo menos que quiere uno es tener gente ahí. Y la única presencia que necesitamos cuando pasamos por problemas, más allá, como les digo, de los amigos o de la familia que nos pongan la mano en el hombro, es la presencia de Dios. El mar no se calma, como les digo, porque yo tenga muchos amigos. Los problemas en la vida, hermanos, no se detienen porque yo tenga 3 conocidos en el municipio. No se controlan los problemas porque yo tengo a alguien que me recomendó en tal lugar. Es muy bueno tener amigos, es muy bueno tener conocidos, pero no solucionan la vida. Hay mucha gente que tiene 30,000 conocidos y cuando las cosas realmente importan, esos conocidos, esos amigos se desaparecen. Por eso era importante para Jesús no solamente aprender a estar solo, sino fundamentalmente aprender a depender única y exclusivamente de Dios. Y a que su única dicha sea hacer la voluntad de Dios. Y a que su único propósito en la vida era hacer y vivir para Dios. Porque cuando tocaba caminar sobre la tormenta, cuando tocaba calmar la tormenta, sus amigos no podían hacer nada. Contrario a Pedro, que mire, Pedro, estaban los discípulos con él. Pedro era un gran marinero, los discípulos eran grandes marineros. Y la tormenta los estaba venciendo. Pedro estaba viendo la tormenta y la tormenta lo estaba venciendo independientemente de la calidad del barco y de la calidad de amigos y de marineros que podía tener en ese barco. Porque los amigos que podamos tener no resuelven la situación. Mi dependencia a Dios sí resuelve la situación, sí me lleva a caminar sobre el mar, sí me lleva a ver la calma en la tormenta, sí me lleva a decir como el profeta, como el escritor sagrado, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y ejemplos, les digo, encontramos a lo largo de la Biblia. Encontramos a un Job, encontramos a un Moisés, encontramos a un Josué, encontramos a un Gedeón, encontramos a una cantidad de personajes en la Biblia que su única arma era depender de Dios.
Nuestra única arma, hermanos, en los problemas de la vida es depender de Dios. Dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, etcétera. Dice, antes que todas esas cosas somos más que vencedores, pero no por nuestras fuerzas, sino somos más que vencedores en Cristo Jesús. No vamos a vencer por las habilidades. No vamos a vencer porque yo diga que dependo de Dios, sino porque yo verdaderamente dependo de Dios. Cuando usted piense que es más que vencedor, recuerde que es más que vencedor porque depende de Dios, no por otra cosa en su vida. Segunda instancia, para caminar sobre el mar, decíamos que es primero necesario alejarse de las multitudes y acercarse a Dios. El ojo público, hermanos, no nos lleva a ningún lado. Pero los secretos sí nos lleva a vivir una vida en la que podamos andar sobre el mar. Y en segunda instancia, necesitamos saber identificar a Dios en la tormenta. Versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ya decíamos de la dependencia a Dios en nuestra vida cotidiana. Ya hablábamos de lo importante que era de pronto dejar de pensar que podíamos depender de nuestras fuerzas y empezar a depender de las fuerzas de Dios. Pero ahora también necesitamos, hermanos, aprender a reconocer la voz de Dios en medio de la tormenta. A poder ver a Cristo caminando sobre el mar y no pensar que es un fantasma. Imagínense, están remando los discípulos en una tempestad enorme y todavía ven a alguien caminar sobre el mar y dice, todavía lo que nos faltaba. Un fantasma. No. Mire, es muy normal porque cuando pasamos por problemas en la vida y viene algo que es aparentemente desconocido, lo primero que pensamos que es otro problema. La visión de los discípulos estaba cegada por los problemas que ya se les estaban viniendo. No pudieron identificar a Cristo, no solo porque era sobrenatural que Cristo caminara sobre las aguas, sino porque lo último que pensaban es ver al Señor mientras ellos estaban remando con todas las fuerzas. Porque ellos habían dejado a Cristo allá y ahora está acá. Y de la misma manera nos pasa muchas veces. Viene el Señor, quiere calmar la tempestad, quiere recordarnos que Él es, y nosotros decimos, no, yo dejé al Señor el domingo en la iglesia, ¿por qué está aquí? Necesitamos aprender a ver a alguien caminar sobre la mar y no asustarnos, sino decir, ese es el Cristo que yo predico, ese es el Cristo en el que yo creo, ese es el Cristo en el que yo tengo puesta mi esperanza, el que calma la mar, el que camina sobre el mar, el que sana enfermos, el que restaura la salud completamente, el que libera endemoniados. Ese es el Dios en el que estoy esperando. Necesitamos vivir sobre los problemas, pero vivir identificando a Dios sobre la tempestad para poder caminar nosotros sobre el mar. De pronto, Pedro dice, vamos a ver si es Dios. Vamos a ver si es Cristo. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el mar. Otra vez, para el hombre natural, para la naturaleza humana, eso es muy normal.
siempre pedir una confirmación. Si eres tú, Señor, que aparezca una rosa amarilla aquí en mi cama. Si es tu voluntad, Señor, que me miren mal en el trabajo. Señor, si eres tú, manda una paloma blanca con una pluma gris. Y la respuesta de Cristo es: ven. ¿No me crees? Ven. La confirmación, hermanos, no se la pedimos nosotros a Dios. Las pruebas nosotros no se las pedimos a Dios. Dios nos dice: ¿crees que soy yo? Ven. ¿No sabes si soy yo? Ven. Encontramos un Jesús que no se detiene a platicar. Mira, sí soy yo, porque fíjate que cuando yo estaba allá del otro lado, donde los dejé, pues yo me puse a orar y de repente dije, pues no los encuentro, voy a ir a caminar por el medio. No. Ven. Y eso, hermanos, nos lleva a entender que necesitamos no solamente identificar a Dios en la tormenta, sino que en primera instancia mantener la vista en Dios y no en la tormenta. Versículo 29 y 30. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Fíjese el versículo 29, y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Necesitamos mantener la vista en Jesús. Pedro no iba a experimentar cosas nuevas nada más. Pedro no tenía un modo aventurero. Pedro no tenía nada más ganas de sentir que se sentía caminar sobre el agua. A Pedro no lo movía la curiosidad. A Pedro lo movía a ver el rostro de Jesús. Pedro empezó a andar sobre el agua porque estaba viendo a Jesús. Porque su único propósito era ver a Jesús, era ir con Jesús. Porque cuando vio a Jesús andar sobre el agua se asustó y pasó todo lo que dijimos. Y ahora que veía la posibilidad de ir con Jesús, dijo: esta oportunidad yo la tomo y voy y me encuentro con Él. Para andar sobre el agua, hermanos, necesitamos mantener la mirada en Cristo. Para que la tormenta no nos haga nada, no nos importe. Para que nuestro único propósito verdaderamente sea llegar con Cristo. Para que nuestra vida solamente gire en torno a Cristo. Para que nuestras situaciones en la vida salgan como el Señor desea. Solo necesito mirar a Cristo. Dice el bello himno: pon tus ojos en Cristo. Dice el escritor sagrado: puestos los ojos en Jesús, el autor, la causa, el inicio de nuestra fe y el que la va a terminar. El autor de mi esperanza, la promesa constante en mi vida, la seguridad eterna, Cristo. Cuando yo pongo los ojos en Cristo, el diagnóstico es irrelevante. Los problemas familiares son irrelevantes. La escasez de empleo es irrelevante, porque mis ojos están en Cristo y no en la tormenta. Cuando mis ojos están en Cristo,
El enemigo no me está susurrando cosas. Y si lo hace, ni cuenta me doy porque no lo escucho. Cuando mis ojos están en Cristo, puede haber un huracán categoría 4, 5, 30 y no me va a importar. Porque yo estoy con el que calma las tormentas. Encontramos en este pasaje a un Jesús que no duda y camina sobre el agua como si fuera lo más normal. Hermanos, en nuestra vida cotidiana, lo sobrenatural debe ser lo cotidiano. Vemos a un Jesús que no camina sobre el agua solamente porque es el Hijo de Dios. Vemos a un Jesús que sana enfermos no solamente porque es el Hijo de Dios, sino porque es un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que depende del Padre, un hombre cuya delicia está en hacer la voluntad de Dios. Vemos a un Jesús que dice: no están aquí en la barca, voy a alcanzarlos en el mar. Vemos a un Pedro que dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine. Y a un Jesús que le dice: camina. Pero también vemos a un Pedro que vio el fuerte viento y tuvo miedo. Para andar sobre el agua, hermanos, necesitamos dejar el miedo afuera. A Pedro no lo detuvo su carácter para andar sobre el agua. A Pedro no lo detuvo su intelecto muy limitado o muy extendido para andar sobre el agua. A Pedro no lo detuvo su pasado para andar sobre el agua. A Pedro lo detuvo el miedo. A Pedro lo detuvo el exceso de realidad y la falta de fe. Mientras Pedro veía a Jesús, Pedro andaba sobre el agua. Cuando Pedro empezó a ver la realidad que lo rodeaba, cuando Pedro empezó a ver las circunstancias que lo rodeaban, empezó a hundirse. Cuando Pedro vio el viento, así dice la Escritura. Es una expresión, pero ¿usted ve el viento? Siente el viento. A lo mejor Pedro vio las hojas que iban muy fuerte, vio el agua que se levantaba, no sé lo que vio, pero tuvo miedo. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos, que nos impide andar sobre el agua? ¿Qué es lo que estamos viendo que está haciendo que nos hundamos? ¿A qué le tenemos miedo? No, es que yo no me voy a comprometer tanto con el Señor porque de pronto una de esas el diablo me agarra como su juguete y me zarandea. No, es que yo quisiera comprometerme más con el Señor. Yo quisiera vivir más para el Señor. Yo quisiera hacer más para el Señor, pero me da miedo dejar de ir todos los días o todo el día con mi familia. Pero me da miedo lo que pueda decir la gente de mí. Pero me da miedo que mi pasado me alcance. Pero me da miedo lo que pueda sufrir yo a causa de involucrarme más con el Señor. Pero me da miedo que el Señor quiera otras cosas diferentes a lo que yo quiero. Pero me da miedo que en determinado momento yo sienta que no estoy aprovechando mi vida. Hermano, esos miedos desaparecen cuando yo veo a Cristo.
Esos miedos son muy válidos cuando yo estoy viendo el viento y cuando estoy viendo la tormenta. Pero cuando yo estoy viendo a Cristo, los miedos desaparecen. Cuando yo estoy viendo a Cristo, puedo caminar sobre el agua, no porque yo no tenga problemas, sino porque en medio de los problemas yo estoy viendo a Cristo. El miedo se evapora, el miedo no tiene nada que hacer, no porque el miedo sea, no porque yo sea más fuerte que el miedo, sino porque el miedo no es nada comparado con lo que Cristo puede hacer con una vida que lo está viendo fijamente. Cuando los discípulos dejaron de tener miedo, dejaron de ser 12 y empezaron a ser más de 3,000. Cuando los discípulos se les fue el miedo, dejaron de ser 120 en el día de Pentecostés y pasaron a ser más de 5,000, y luego más de 8,000, y luego más de 10,000, y luego se fueron a Samaria, y luego fueron a Judea, y luego fueron a Egipto, y luego a Etiopía, y luego a Roma, y luego a España, y luego a todo el mundo. Porque cuando los hijos de Dios, hermano, dejan de tener miedo, Dios empieza a usar a sus hijos. Cuando los hijos de Dios dejan de tener miedo, verdaderamente van a tomar la serpiente y no les va a hacer nada, comerán cosa mortífera y no les hará daño, se podrán enfermar, podrán tener muchos problemas, pero no van a dejar que eso destruya lo que Dios desea hacer con su vida. Cuando le entregamos nuestra vida a Dios, dejamos de ser los pobres que se hunden en el agua para ser los que caminan en la tempestad. Dejamos de ser los que lloran a sus muertos y empezamos a orar y resucitan muertos. Dejamos de ser los que viven esperanzados a que haya algún medicamento y empezamos a recibir la sanidad divina. Cuando miramos a Cristo, el miedo desaparece y caminar sobre el agua se siente como caminar en la tierra. Mire, no le quiero decir que el miedo es débil. No le quiero decir que tener miedo significa ser débil. No, eso significa ser humano. Lo que le quiero decir es lo que le he dicho este último momento. El miedo no tiene nada que hacer cuando una persona depende de Dios. La ansiedad no tiene nada que hacer cuando una persona depende de Dios. La depresión no tiene nada que hacer cuando una persona depende de Dios. Todo comienza con depender en lo secreto. Todo comienza con saber ver a Dios en la tormenta, con mantener la vista en Dios y no dejarse vencer por el miedo. ¿Cómo andar sobre el mar? Así. ¿En qué mar le estamos diciendo nosotros al Señor? Señor, si eres tú, manda que yo camine. ¿Qué miedo nos está hundiendo constantemente en nuestra relación con Dios? Lo único que necesitamos no es vencer sus miedos, no es ir a terapia. Es muy buena, pero no lo necesita para eso. Usted necesita depender de Dios. Usted necesita mantener la mirada en Cristo. Usted necesita que su fe sea más grande que su miedo.
Todos los miedos que podemos tener no son nada. Decíamos al inicio, citábamos al apóstol Pablo cuando dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Antes que todas estas cosas, usted y yo, todos nosotros, somos más que vencedores por medio de aquel, por medio de Jesús. Somos más que vencedores. Podemos tomar a la serpiente. Nos puede morder la serpiente y no nos va a hacer nada. Podemos pelear con un oso y no nos va a hacer nada. Podemos estar incluso en peligro constante y saber que es verdad lo que dice el profeta Isaías: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Podemos sentir al enemigo susurrándonos aquí en la nuca y saber que es verdad aquel pasaje que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Podemos tener al enemigo aquí de frente y decir, como dice el salmista: Jehová está conmigo entre los que me ayudan, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Podemos tener al faraón y a todo el ejército egipcio atrás de nosotros y el mar enfrente y decir: Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Solamente porque hemos mantenido la mirada en Cristo. No importa nada más. No hay más limitaciones. No hay más problemáticas que Cristo no pueda vencer. No hay enfermedad que Cristo no haya llevado en la cruz del Calvario. No hay pasado que no haya sido crucificado en esa cruz. No hay errores que uno haya cometido que no se hayan ido en esa cruz y allá se hayan quedado o los haya sepultado en el fondo de la mar. Dice el mismo apóstol Pablo: ¿quién juzgará? ¿Quién juzgará o quién condenará a los hijos de Dios si Dios es el que justifica? El miedo, hermano, no tiene nada que hacer con usted. Yo lo invito en esta tarde a que se ponga de pie y le entregue al Señor ese miedo. Yo lo invito a que se ponga en esta tarde de pie y venga al altar y le diga al Señor: Señor, ¿sabes qué? A lo mejor no estoy dependiendo lo suficiente de ti en lo privado y por eso no puedo andar sobre el mar. O a lo mejor yo estoy viendo demasiado las situaciones de mi vida y he dejado de mirarte a ti. O a lo mejor no he sabido identificarte en medio de la tormenta. O simple y sencillamente: Señor, el miedo me está hundiendo constantemente. El sentimiento de que mi pasado me va a alcanzar, de que la enfermedad me va a alcanzar, de que la tristeza me va a alcanzar. Eso es lo que me está hundiendo, Señor, y me está alejando